El pastor y la sombra. El valle del silencio. El sol no había salido hacía semanas. En los valles olvidados del reino de Zofar, las sombras se habían espesado como niebla negra, y la esperanza se escondía entre las rocas. Nadie osaba cruzar el valle del silencio, un lugar donde hasta los susurros eran tragados por la oscuridad. Pero ese día alguien descendía. Un joven pastor llamado Eliel avanzaba con paso firme. No vestía armadura ni portaba espada. Solo llevaba consigo un cayado de madera gastada, una pequeña bolsa al hombro y una mirada que no conocía el miedo. «Jehová es mi pastor», murmuró mientras descendía. «Nada me faltará». El eco de esas palabras pareció sacudir las sombras, como si la oscuridad lo escuchara. Desde las alturas, una figura observaba. Ojos como carbones encendidos, alas como noche derramada. El enemigo lo había sentido. Eliel había sido marcado, y sin embargo, Eliel caminaba sin mirar atrás. Sabía que en los campos de su niñez su pastor le había enseñado a no temer. Sabía que el camino era oscuro, pero no estaba solo. A cada paso las piedras parecían abrirse, la bruma retrocedía. Entonces, de repente, todo se detuvo. Eliel se encontró al borde de un antiguo altar de piedra, cubierto de inscripciones antiguas y manchado con lo que parecía ser sangre seca. El viento se detuvo. El silencio se hizo más profundo. La prueba comenzaba. Y en ese altar había un nombre que no esperaba ver. El nombre perdido. Eliel se arrodilló frente al altar. El nombre tallado con fuerza en la piedra era breve, pero lo estremeció hasta los huesos. Asarel. «No puede ser», susurró con voz temblorosa. Ese nombre estaba perdido. Asarel fue su hermano mayor. Eliel lo había visto desaparecer una noche, muchos inviernos atrás, cuando solo eran niños y pastoreaban juntos en las colinas. Se dijo que había sido tragado por el valle del silencio. Ningún cuerpo fue encontrado. Solo el eco del miedo quedó en la familia. Eliel alzó la vista hacia el altar. La piedra comenzó a brillar con un fuego tenue, como si reconociera su presencia o su sangre. Entonces, el cayado en su mano vibró levemente. Una voz antigua brotó del altar, no con palabras humanas, sino con resonancias profundas en el corazón. «Si Él es tu pastor, cruza el umbral, pero el que cruza no puede volver igual». El centinela de la senda. La figura encapuchada se mantenía inmóvil. No tenía rostro visible, pero irradiaba autoridad. De su capa caían motas de polvo dorado que no tocaban el suelo. A su lado flotaba un libro cerrado, suspendido en el aire como por voluntad propia. Eliel sintió un peso en el pecho, no de miedo, sino de reverencia. «¿Quién eres?», preguntó, aunque en el fondo lo intuía. La figura alzó la mano lentamente y el libro se abrió por sí solo. Las páginas eran de luz. Letras ardientes se formaron en el aire. «Confortará tu alma, pero antes tu alma debe quebrarse». El centinela habló sin mover los labios. «Eliel, hijo de Zofar, pastor entre los pastores, no caminas por tierra común. Estás en la senda del alma donde la verdad no puede ocultarse. ¿Estás dispuesto a perder para encontrar? ¿A descender para ascender?» Eliel apretó con fuerza el cayado. «Estoy dispuesto». Un sonido rompió el aire como un trueno. A lo lejos algo despertaba. Una bestia oculta bajo los campos marchitos, cuyas raíces se extendían como venas por toda la tierra rota. Las palabras del salmo ardían en su mente. «Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». El centinela se hizo a un lado. El camino se abrió, flanqueado por árboles secos que murmuraban oraciones olvidadas. «Tu camino te llevará a los 3 portales, el del fuego, el del espejo y el del silencio.
dijo la figura. Cada uno revelará lo que aún escondes. Eliel asintió y comenzó a caminar. Pero antes de alejarse, el centinela agregó: no confíes en lo que veas. La sombra viste ropajes de luz, y al dar el siguiente paso el suelo tembló, porque algo o alguien lo estaba siguiendo. Las voces del polvo. A cada paso que daba, el mundo parecía más antiguo. Los árboles estaban secos, pero murmuraban. Eliel escuchaba frases entrecortadas entre las hojas muertas, oraciones, llantos, alabanzas y nombres. Nombres que él no conocía, pero que el viento sí recordaba. El camino era de tierra gris, agrietada por siglos de olvido. Pero allí, entre las fisuras del suelo, se deslizaban pequeñas luces, como luciérnagas atrapadas bajo la tierra. Cada una parecía susurrar una palabra del Salmo, como si los fragmentos del verso hubieran sido esparcidos por todo ese lugar. Eliel sintió que la venda negra en los ojos de su hermano era más que una tela, era un sello, una cadena espiritual, una maldición. ¿Qué te hicieron? ¿Qué hay detrás de eso? Eliel preguntó. Azarel inclinó la cabeza como si midiera el peso de su respuesta. Aquí no se trata de lo que ves con los ojos, sino de lo que te atreves a mirar con el alma. Cuando me alejé del pastor me volví ciego, no por oscuridad, sino por orgullo. Las palabras cayeron sobre Eliel como puñales dulces. Cada sílaba tenía verdad. Él recordaba a su hermano mayor como fuerte, valiente, pero siempre impaciente, siempre dudando del camino lento del pastor. Azarel, vine a buscarte, no solo por ti, sino porque este mundo también necesita tu historia. Ven conmigo, volvamos. Azarel sonrió. Fue una sonrisa triste. ¿Volver? No, ya no puedo. Pero tú puedes seguir. Si lo haces, lleva esto. De entre los pastos, Azarel extendió una pequeña campana plateada oxidada en los bordes. Al tocarla, Eliel sintió un estremecimiento en su interior. Era como si una oración no pronunciada se activara al contacto. ¿Qué es esto? Una memoria sellada, un fragmento del nombre del pastor. Sonará cuando estés más solo, y él vendrá. La venda en los ojos de Azarel se agrietó. Corre, hermano. El portal del fuego se abre al anochecer. Y no serás el único en buscarlo. Detrás de ellos el cielo empezó a sangrar rojo. El portal del fuego. Eliel descendió de la colina con el corazón dividido. Había visto a su hermano, pero no lo había rescatado. Y sin embargo algo en él había cambiado. Su paso era más firme, su mirada más clara. Llevaba en el bolsillo la campana de plata, y en el alma una llama. El camino lo condujo a una grieta profunda entre montañas negras. Al fondo, el resplandor del fuego iluminaba las paredes como si el infierno respirara. Allí, en lo profundo, estaba el primer portal. No era una puerta tallada ni un arco mágico. Era una pared viva, hecha de llamas que no consumían, pero ardían con verdad. Y al centro un símbolo resplandecía, la letra hebrea Aleph, el principio de todas las cosas. El camino de cristal. Eliel se incorporó con esfuerzo. Bajo sus pies, el suelo no era roca ni tierra, sino un cristal tan claro que parecía caminar sobre el cielo. Pero al mirar hacia abajo, se vio a sí mismo. No solo su reflejo físico, sino sus pensamientos, sus temores más íntimos, sus momentos de duda. Cada paso sobre el cristal proyectaba una imagen. La vez que dejó a un cordero atrapado porque tenía miedo del lobo. La noche que se quedó en silencio cuando alguien necesitaba una palabra de esperanza. El día que maldijo en secreto al pastor por no intervenir. Eliel bajó la mirada avergonzado, pero una voz suave como el murmullo de aguas tranquilas habló desde lo profundo del cristal. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
Las palabras no eran reproche, eran restauración. Entonces lo comprendió. No caminaba sobre un juicio, sino sobre una redención que se construía paso a paso. Cada confesión no era una herida abierta, sino una piedra sanada. Eliel empezó a avanzar con mayor confianza. El cristal ya no mostraba solo sus fallas, sino también sus victorias. La oveja que había rescatado con el brazo roto, la viuda a quien había compartido su único pan, la canción que una vez cantó en la cima del monte para agradecer al pastor. Pero entonces, al llegar al centro del puente de cristal, todo se oscureció. Del fondo emergió una sombra alta, vestida con manto de humo y con ojos como carbones apagados. «Has cruzado el fuego, has caminado la verdad», dijo la sombra. «Pero ahora verás lo que no se puede olvidar». Detrás de la sombra, 3 puertas flotaban en el vacío. Una puerta rota con símbolos oscuros. Una puerta de espejo sin reflejo. Una puerta de madera sin manija. «Elige», dijo la sombra, «pero solo una». Eliel cerró los ojos y escuchó la campana de plata tintinear sola en su bolsillo. La puerta sin reflejo. Eliel sintió el suave tintineo de la campana resonar en su pecho como un susurro del cielo. No era un sonido ruidoso, ni melodioso. Era puro, como una verdad pronunciada sin adornos. Abrió los ojos. De las 3 puertas suspendidas en el vacío, eligió la más inquietante, la de espejo, sin reflejo. Al acercarse, notó que no proyectaba nada, ni su imagen ni la del mundo alrededor. Era como mirar a un abismo plano, un mar inmóvil de plata sin profundidad. La sombra que lo observaba retrocedió. «Esa puerta no muestra lo que ves», advirtió, «sino lo que rehúsas ver». Eliel no respondió. Tocó la superficie del espejo. Era fría, pero viva. Su mano no lo atravesó como esperaba, sino que fue absorbida lentamente, como si su esencia se filtrara en otro plano. Y entonces cruzó. Al otro lado no había luz, ni oscuridad, solo un campo blanco interminable. Y al centro una figura de rodillas. Vestía como él, respiraba como él, pero estaba rota, como si su cuerpo estuviera hecho de cristal agrietado. La figura levantó la cabeza. Era Eliel. «¿Qué eres?», preguntó el verdadero. «Soy lo que dejaste atrás», respondió el otro. «La versión de ti que nunca sanó. El niño que gritó por ayuda y creyó que nadie respondió». El pastor sí respondió. «¿Sí? Entonces, ¿por qué me escondiste aquí?». El verdadero Eliel tembló. Quiso hablar, pero las palabras murieron en su boca. «Me empujaste al fondo de tu alma», continuó su reflejo, «para que pudieras ser fuerte. Pero ser fuerte no es olvidar». El cristal del suelo se agrietó. Eliel se acercó y abrazó a su otro yo. Y en ese momento, las grietas desaparecieron. Las 2 versiones se fusionaron en una sola luz, y el espejo desapareció. De pronto, Eliel ya no estaba solo. A su lado, como un susurro hecho carne, el pastor apareció. Sus ojos eran fuego, su voz era ternura. «Ahora estás listo para cruzar el valle. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo». Y el valle lo esperaba.